Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy estamos haciendo el tercer programa con la doctora Pilar Calva acerca de los anticonceptivos artificiales y sus consecuencias. En estos programas estamos hablando específicamente de el daño que representan para la salud física, psicológica y espiritual de la mujer. Tenemos pendiente en un programa futuro hablar de la esterilización del varón y sus consecuencias y de la paternidad responsable, pero el día de hoy específicamente seguimos con este tema que tanto bien ha hecho a las mujeres por los comentarios que hemos recibido a los videos en la plataforma de YouTube. Así es que les invito a que se queden porque estaremos hablando del dispositivo intrauterino y de los anticonceptivos hormonales y cómo representan un peligro grave, no leve, sino grave, para su salud física, espiritual y psicológica. Antes de recibir a la doctora en nuestra pantalla, quiero pedirles por favor que me ayuden dando algunos clics, porque si ustedes hacen esto que yo les pido, me ayudan a que los algoritmos de YouTube trabajen y promuevan más los contenidos de Conservando la Fe. Pero eso los tienen que activar ustedes. Yo hago mi trabajo preparando estos videos, mis invitados se esfuerzan también mucho. Lo que les pido a ustedes es muy sencillo. Hagan lo siguiente, por favor, y apóyenme. Suscríbanse al canal. Denle clic ahora mismo, por favor, al botón que dice suscríbete. Es muy importante para que YouTube promueva lo que estamos transmitiendo a través de Conservando la Fe. Luego es muy importante que le des clic al botón que tiene como icono una campanita para recibir notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. También muy importante que le des like al video. Si tú le das clic al botón que tiene dedo gordo hacia arriba, YouTube va a promover el contenido de este video específicamente. Y también muy importante que lo compartas, para eso está el icono con la flechita curveada, para que le puedas compartir a tus familiares y amigos este video. Estoy poniendo ahora en pantalla las plataformas en las que puedes encontrar los audios de todos nuestros programas, por si se te facilita mejor en este formato y te es un poco más complicado seguir Conservando la Fe en YouTube. Ahí están las plataformas en las que puedes buscar, así con ese nombre, Conservando la Fe, y vas a encontrar los audios de nuestros programas. Ahora les pongo en pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. De manera muy especial les invito a que se den de alta por WhatsApp mandando un mensaje diciendo alta al número que aparece en pantalla. Además, también les invito a que se unan al canal de Conservando la Fe en Telegram. Ahí está como lo pueden encontrar y tienen que darle clic ustedes, una vez que entran al canal en Telegram, al botón que dice unirme. Ahí están los avisos de los videos, pero también en Telegram estoy subiendo con frecuencia archivos de audio breves para tratar temas de lo que está pasando en la iglesia, cuestiones que no me alcanza a compartirles a través de la plataforma de YouTube. Así es que también les invito a que me sigan por esta red social. Gracias a todos por su confianza, gracias por apoyar el trabajo de este servidor. Muy bien, pues tenemos ya en pantalla a nuestra querida invitada que se está haciendo ya parte de esta casa, doctora Pilar Calva. Muchas gracias por acompañarnos. Aprecio muchísimo el tiempo que nos regala y sobre todo lo aprecian más todavía, creo yo, nuestras queridas mujeres que ven este programa. Los últimos programas han sido bastante positivos y de mucha ayuda para las mujeres que o no han todavía dado el paso a usar anticonceptivos o incluso para las que ya lo dieron. Por eso les invito a los que no han visto los dos programas anteriores, les invito a que los busquen aquí en la lista de videos que tenemos. De los últimos videos hay dos con la doctora Pilar Calva, no se los pierdan por favor, son muy interesantes, sobre todo para las mujeres, pero también los varones tienen que saber de este tema. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, padre. Al contrario, ya siento que es mi casa y soy la privilegiada en estar con usted en esta entrevista y hablándoles a mis queridos matrimonios y jóvenes que nos pueden escuchar por qué el tema de los anticonceptivos es tan importante. Si Así estoy hablando de matrimonios, el hombre
el esposo tiene que involucrarse en este tema porque hay veces que hay desconocimiento y esto afecta seriamente el amor esponsal. Si son jóvenes y los escuchan, aunque piensen que es un tema dedicado a matrimonios, bueno, es un tema que ustedes les ofertan en los colegios, en las redes, y que comprendan que cómo vivan ustedes hoy su sexualidad, sobre todo la mujer lo que decida usar, puede afectar esa ilusión futura que yo sé que toda jovencita la tiene, de algún día casarse, ser mamá. Claro que ahorita no es el momento, por eso no, pero no, ahorita no quiero tener hijos. Bueno, pero también es un momento importante de toma de decisiones porque al tener un consultorio, lo cual me permite que a veces, padre, no hago las cosas tan seguido como pudiéramos querer, este, pues afecta y entonces es muy doloroso después cuando uno ya quiere ser mamá, estar en los hubieras. Quiero decirles que no hay hubieras en la vida. Las decisiones que ustedes hoy tomen muy a la ligera o por imitar o por ser populares, el día de mañana puede causarles grandes sufrimientos. Muy importante que escuchen eso los jóvenes, los que están viviendo su noviazgo. Les recuerdo, en primer lugar, porque amamos a Dios, en el noviazgo se deben de excluir las relaciones prematrimoniales. Solo tienen lugar en el matrimonio, según el plan de Dios. Así es que si me están oyendo novios católicos, recuerden, es su obligación delante de Dios mantenerse en castidad y excluir este tipo de relaciones en su noviazgo. Peor todavía cuando se añade este plus, pero plus para mal, no para bien, del uso de anticonceptivos, porque eso puede tener consecuencias también que van a afectar gravemente su matrimonio. Entonces, Dios está siempre del lado de la ciencia verdadera. La ciencia confirma los mandamientos de Dios. Muy bien, doctora, pues hemos hablado en los dos programas anteriores de manera más extensa sobre la cuestión del aborto, sobre la cuestión de la esterilización permanente a través de la cirugía para la mujer. Ahora muchos han preguntado sobre el dispositivo intrauterino y quisiera que por allí comenzáramos, que nos explique qué es el llamado DIU, por qué es que se recurre tanto a este método, especialmente en instituciones de salud pública, por qué hay como una preferencia por el DIU y si es verdad o no que es inofensivo para la mujer. Por ahí un comentario me impresionó muchísimo en uno de los videos que publiqué con usted. Una mujer expresa que ella se embarazó trayendo el DIU y que le dijeron que no había problema, peligro para el bebé y perdió el bebé. Entonces, Así. bueno, estamos hablando de casos reales, de vidas de personas, tanto de bebés como de mujeres. Entonces, adelante. Así es, padre. Bueno, para que los que nos acompañan por primera vez en este tema y me ayuda también para introducir el tema, les recuerdo que para que un acto sea éticamente correcto, es decir, la ciencia racional que ayuda a tomar decisiones, y creo que la decisión de cómo planificar mi familia, mal llamado cómo me cuido, porque uno no se cuida a los enemigos, pero no, un hijo siempre es una bendición. Debe ser correcto el medio u objeto que es el mecanismo de acción que hace cada uno de los métodos, el fin por el cual lo hago y las circunstancias que ahí es donde metemos, bueno, pues tengo situaciones de salud, psicológicas, dinero, trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, en los mecanismos de acción hablamos que hay unos anticonceptivos que tocamos hace dos programas que solamente tienen un mecanismo de barrera y son muy temporales, son de quita y pon. Ahí está el DIU, perdón, ahí está el condón, están los espermicidas. Entonces, cada relación, el varón lo pone, lo quita. Como solo tiene un mecanismo de acción, es poco eficaz. De ahí siguen los que solo tienen mecanismo de barrera, un solo mecanismo, pero lo que los hace eficaces es que son permanentes. Ahí está la ligadura de trompas que hablábamos, porque pone una barrera para que no se puedan unir, pero al ser por una cirugía, pues no es de quita y pon. Una vez que se la hace la mujer, es complicado cómo revertirla, ¿no? Y estos también les gustan en las cosas de salud porque no están dependiendo de la voluntad
del que no se les olvide usarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver justamente en este programa 2 ejemplos de anticonceptivos que son muy eficaces o más eficaces que los anteriores, sin embargo, tienen más problemas éticos. Es como cuando lavamos los platos con Ajax, tiene 3 tipos de granitos, el que jala la grasa, el que arranca la mugre y el que los deja brillantados. Entonces, más mecanismos de acción, más problemas éticos. El dispositivo intrauterino, vamos a irlo explicando, el útero es un órgano maravilloso, es chiquito, cuando no está embarazado, como del tamaño de un puño, así de chiquito es. Generalmente, vamos bien, está atrás, todos los órganos más importantes de nuestro cuerpo están con una coraza de hueso, padre. Por ejemplo, el cerebro, pues el cráneo, que es duro, que es un casco natural. El tórax, donde están los órganos vitales del corazón y el pulmón, tienen toda la cuestión de las costillas, la caja torácica. Y más abajo, acá en la cadera, tenemos una serie de huesitos, ¿no?, que nos hace la pelvis. Y atrás del huesito de enfrente, que se llama pubis, está nuestro aparato reproductor. Entonces, ahí está chiquito y es un órgano muy musculoso porque va a albergar al bebé prácticamente los 9 meses menos 5 días, que es cuando va viajando en la trompa. Entonces, puede crecer hasta palparlo aquí abajito a las costillas, ya cuando un bebé está a término, ¿sí? Entonces, se llama dispositivo intrauterino porque es un aparato, un dispositivo que se pone adentro de un útero no embarazado, que es como de este tamaño. Para que se imaginen, sería como si yo meto aquí adentro un clip de los grandes de papel, no de los chiquitos, sino los que toman varias hojas. Y entonces eso es un dispositivo, es decir, algo extraño al cuerpo de la mujer que se mete en el santuario de la vida del bebé. Los primeros los hacían de cobre y era muy conocido la T de cobre. Después, bueno, pues vieron que el metal era muy caro y los empezaron a hacer de plástico. Ahí está la Salipes o la T, pero de plástico, y le ponían un hilito de cobre. ¿Por qué el cobre? Porque todo nuestro aparato reproductor, como nuestro aparato digestivo, es una mucosa por adentro. Si yo meto el dedo en mi boca, entonces siempre hay humedad, entonces ese cobre se oxida y entonces como un primer mecanismo de acción decían, ese espermicida, el óxido, crea una barrera para que no pasen los espermatozoides, ¿sí? Se pensó que era solamente el mecanismo de acción, aunque decíamos, bueno, si fuera ese el mecanismo de acción, no va a funcionar en muchos casos, y es lo que pasa. Y ahorita después voy a contestar la pregunta, ¿qué hacemos con un bebé cuando comparten al mismo tiempo el dispositivo y el bebé la cavidad uterina? Entonces, se pensó que ese era su único mecanismo de acción. Es anovulatorio, que es el segundo mecanismo de acción, es decir, bloquea la señal que viene del cerebro en una sinfonía de hormonas muy complicadas, de mensajeros químicos, para permitir que la mujer ovule una vez al mes. Pues estrictamente el dispositivo no, porque pues es un clip que se pone aquí adentro y pues cómo va a afectar el cerebro. Únicamente aquellos dispositivos que traen una capsulita de hormonas, entre ellos está el Mirena, ¿sí?, doy los nombres porque son los más usados, traen una capsulita de progesterona, podría en ciertas ocasiones inhibir la ovulación, ¿sí? Entonces tendría un segundo mecanismo de acción. Entonces, estamos en un ejemplo del dispositivo, puede ser barrera, puede ser anovulatorio, pero también tenemos un objeto extraño en el santuario de la vida, en la cunita del bebé, donde va a llegar al 5.º día, va a decidir dónde se pega, dónde forma su placenta, a partir de dónde va a tomar alimento, formar su bolsita con su agua, para estar muy protegido y seguirse desarrollando. Ya empezó su vida en la trompa, aquí solo se sigue desarrollando. Entonces, al estar ocupada la cavidad uterina, yo les digo, para un lenguaje sencillo, es como si yo tengo mi Moisés o mi bambineto, la cunita del bebé, y le pongo un alambre de púas y trato de acostarlo. Pues, ¿qué va a pasar con los bebés? Y no se pueden acostar. Habrá alguno bien listo, y a lo mejor alguno dice, pues yo con todo y el DIU, miren, aquí nací, ¿no? Y mi mamá tenía el DIU cuando yo nací, o mi hermanito, lo que sea. ¿Qué hacen algunos bebés? Se hacen bolita y encuentran dónde meterse ahí y se implantan, ¿sí? Pero ¿qué tal los que no? Entonces, tristemente, como muchas veces, o la mayoría de las veces, la que tiene el DIU sí ovula, y si alguno de los millones se escapa al efecto
que agresivo hacia el espermatozoide, ese 21 con uno tenemos, va a llegar, se va a unir con el óvulo, van a formar a Miguelito Sánchez Jiménez y Miguelito Sánchez Jiménez va a viajar por la trompa, va a llegar al útero y va a tener ocupada su cavidad. Y entonces se va a dar el tercer efecto, que es el más grave éticamente, padre, y que causa mucho dolor en aquellos que lo han usado y nadie les había explicado esto y tristemente no lo habían preguntado, porque para tomar una decisión ética siempre hay que preguntar las cosas antes de hacerlo, ¿no? Entonces, como sucede después de la concepción, ya es un efecto abortivo. Algunos dicen que es un microaborto y yo digo para una microconciencia, pero al final de cuentas es un aborto, ¿no? Entonces, los papás en el santuario de la vida de la esposa, porque es el lugar más seguro para un bebé, provocan un aborto. Entonces, históricamente en la medicina hubo quienes protestaron y dijeron, no, eso no es cierto, vamos a demostrar. Y entonces en los años, principio de los 90, en una revista muy reconocida de medicina, se llama la British Journal of Medicine, la revista de obstetricia británica, hicieron una investigación en la cual determinaban a mujeres que tenían puesto el dispositivo durante un año, les hicieron todos los meses pruebas de embarazo. La prueba de embarazo únicamente se hace positiva si hay bebé que produzca la hormona del embarazo. El bebé es el que produce la hormona del embarazo, ¿no? Y encontraron que más o menos, ¿sí?, entre 1 y 2 ciclos al mes por mujer, es decir, 1 o 2 veces al año, se subía esta hormona. Eso quiere decir que tenían un efecto abortivo, a lo mejor en un 10% de los casos, en un 20% de los casos, pero uno es una desgracia para este bebé. Entonces quedó más que confirmado. Algunas veces este estudio lo critican, pero es que es viejito. Yo, bueno, mientras no hay un estudio nuevo que demuestre lo contrario, sigue siendo válido esto, que reafirme lo de... Las leyes de ¿no? Newton son viejísimas también. Entonces, ¿cuál es la mejor prueba que sí puede haber embarazo? Esos casos que usted me comenta, padre, donde el bebé, el Miguelito Sánchez Jiménez, se ve súper listo y ahí como puede, se implanta. Entonces, hay mamás que cuando llegan a su visita ginecológica, el ginecólogo dice, señora, pero usted no me había dicho que tiene el DIU, claro que está embarazada, pero tiene el DIU. Y algunas dicen, pues yo no sé, no me acuerdo, o me lo metieron sin avisarme, tantas cosas que uno escucha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actitud que hay que hacer ante un bebé que está conviviendo con un dispositivo? ¿Sí? Es un caso complicado en ética y se resuelve para los que saben ética, y ojalá algún día demos un curso largo de ética médica donde vayamos reflexionando. Es mi sueño tener muchos cursos, porque las conferencias pues mueven sentimiento, lo preocupan a uno, pero realmente hacer una conciencia crítica que me permita tomar decisiones de manera convencida es una decisión de cada quien. Yo no puedo tomar las decisiones por los demás, puedo ayudarles a explicarle para que tomen sus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bajo el principio de doble efecto o indirecto, así se llama el principio ético, que lo pueden ver en cualquier libro de ética universal, porque la ética es como la geografía. No hay una geografía para el católico y otra para el laico y otro para el no sé, ¿sí? Entonces, primero que nada, hay que ver en qué situación está en ese momento el embarazo. Si negativo, no hay amenaza de aborto, es un hallazgo, ¿no? Cuando el doctor hizo el ultrasonido, vio que había un DIU, pero la mujer no sangra y o tiene contracciones o cólicos, que a veces son contracciones aquí en abdomen y otras veces se reflejan hacia atrás. Las mujeres dicen, me duele atrás en los riñones. Entonces, si no tienen cólicos y o sangrado, hay que revisar con un ultrasonido y muy probablemente ese bebé está bien hasta ahorita. No vale la pena arriesgarse. Hay que dejarlo, porque per se, en sí, sacar un dispositivo puede poner en riesgo la vida del bebé. Entonces, el primer principio de un doble efecto es lo siguiente. Retiro un DIU, ¿no? Para salvar a un bebé, porque hay un DIU en su cunita, y el problema es que al sacarlo podría
provocar un aborto, sería un aborto provocado, no intencionado, porque mi intención, pero paradójicamente a la hora de querer salvar al bebé, podría yo provocar el aborto. Entonces, ¿qué dice este principio ético? La primera premisa, son 4 premisas, entonces un efecto es bueno, salvarle la vida, otro está mal, que es matar al bebé, aunque no sea con intención. Entonces, cuando uno tiene actos, que es una sola acción con 2 efectos, uno bueno, que es salvarle la vida, y otro malo, que es quitarle la vida, uno tiene que cumplirse estas 4 premisas. La primera dice que no hay alternativa. Entonces, si hoy no está en peligro este bebé, que es la mayor parte de los casos, hoy tenemos la alternativa de seguir observando el embarazo. Dentro de 3 días, 3 semanas, empieza con goteo de sangre, con contracciones, ya estamos en otro escenario, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ya empieza con contracciones o sangrado y reviso y ya veo que el dispositivo está levantando la placenta, por ejemplo, y está en amenaza de perderse ese bebé. Entonces, el número 1 ya se cumplió. Ya tengo que hacer algo más. Ya no lo puedo dejar y observar nada más. Entonces, sería la segunda, que el efecto bueno, que es salvarle la vida, sea primero y como consecuencia de ese venga un efecto que está mal y que no queremos, que es que vamos a quitarle la vida. ¿Cómo sabemos si ese es el orden? O jalan el dispositivo, terminan con la vida del bebé, ¿verdad? Y el efecto malo se da primero, dizque porque lo quieren salvar. Entonces es muy distinto, padre. Es como en matar en defensa propia. Yo puedo disparar para defenderme y tristemente mato, o yo puedo disparar para matar y de paso me defiendo yo y todos. Es muy distinto el orden. Entonces, ahí se sabe porque jamás, jamás debe un médico quitar un dispositivo cuando hay embarazo sin una buena guía de ultrasonido, para que justamente trate de jalar el dispositivo lo más lejos del bebé, de la placenta para que no la desprenda, de su bolsita para que no la rasgue y no represente un peligro para el bebé. ¿Sí? Porque tristemente, padre, entre los métodos de anticoncepción de emergencia no pasado legalmente en este país, aquí nada más se pasó la píldora del día después, que después hablaremos de ella, hay un método que es, después de que ya tuvieron relaciones, les meten un DIU y cuando saben que están embarazadas, se los jalan para provocar un aborto, ¿sí? Entonces, tenemos que evitar eso. Siempre tiene que ser, va una guía de ultrasonido y un médico que quiera, ante todo, salvar la vida del bebé y así lo haga. Si eso se cumple, va la segunda que se cumple. La tercera dice la proporcionalidad, que el efecto bueno sea más grande que el efecto malo, o al menos igual. ¿Cuál es el efecto bueno? Salvarle la vida al bebé, sin duda, es grandísimo, ¿no? ¿Cuál es el efecto malo? Que podríamos cobrar la vida del bebé, quitarle la vida al bebé, aunque lo hagamos con cuidado. Sabemos que es un riesgo, pero no me queda de otro porque ya peligra su vida. Entonces es vida versus vida. Ahí sí se podría hacer. Pero si alguien dijera, no, doctora, no tiene peligro su vida, pero ¿qué tal que nace sin un dedito y no va a ser pianista porque, pues, ¿no? Donde se rasgó la bolsita, mete el muñoncito de dedito y ya no se hace bien, pues yo no podría quitarlo porque es desproporcionado. Salvar un dedito versus cobrar una vida, pues es desproporcionado, es mucho más grande lo malo, ¿sí? Entonces hay que valorar bien eso. Solo si peligra la vida del bebé, puedo arriesgarme a quitar el dispositivo. Y la cuarta es que el efecto malo no se busque, no se quiera. Nadie quiere matar a este bebé. Pero si por ahí un doctor decide, es que ya son muchos dosis, sopas, pues él quiere el efecto que está mal, ¿no? Él no está permitiéndolo solamente. Entonces, decirles que, en resumen, casi siempre la actitud que debe de ser es dejar el DIU que conviva con el bebé. ¿Sí? Solamente si está en peligro la vida del bebé, hay que quitarlo con mucho cuidado. Ok, entonces ahí están los criterios para saber cómo se puede proceder. Obviamente para esto necesitamos también el conocimiento profesional del médico, ¿verdad? No es nada más para los
papás decidir y ahí se complica un poco cuando los médicos no tienen una buena formación ética, pero sí, vemos cómo... Justo ahí se lo quería decir, padre. Yo me estoy dedicando a la bioética clínica, no a ver gargantas y tocar panzas y que me escriban, es que mi niño tiene 3 días con moco, ¿qué hago? Le doy un antibiótico, ¿no? Eso lo he dejado en manos de colegas que saben hacer muy bien medicina. Damos por hecho que los médicos están formados en ética. Sería cosa de otro programa, pero yo mismo vengo de una conversión. Yo me dediqué a poner todos, a imponer esos métodos anticonceptivos, estar a favor del aborto, y ahí alineé mi línea ética. Trato de hacer lo mejor que puedo con todos mis alumnos, ¿no? Que me prestan para que al menos se cuestionen eso. Entonces, no pueden dar por hecho, ¿sí? Entonces, eso hace una consultoría de bioética o de ética médica. No es resolver temas médicos propiamente, sino ayudar a las personas a tomar buenas decisiones en momentos difíciles de la vida. Hoy estamos viendo uno del inicio de la vida, pero generalmente estoy llena. Ahorita tengo 3 pacientes en fase terminal que no saben hasta dónde hacerle, hasta dónde no hacerle. Ya nos iríamos al otro extremo, ¿no? Entonces, busquen ayuda. Además, o sea, ver que el médico tiene una buena línea ética, que generalmente coincide con que tiene una buena formación católica, pero no todos los médicos católicos tienen una buena formación, ni tampoco es exclusiva. Hay gente que a lo mejor no profesa un credo, pero es gente que de corazón es muy recta en su actuar, padre, lo he visto, o tiene otra gran religión. Yo de mis mejores alumnos, había sido alumnos judíos ortodoxos, que verdaderamente, ¿no? Entonces, porque todas las grandes religiones se basan en la ley natural. Entonces, nada más asegúrense eso de tener una buena línea, ¿no? Y si no, saber ustedes qué le deben de preguntar al doctor. Entonces, llega la esposa con el DIU adentro y el bebé, preguntarle, doctor, ¿está en peligro la vida de mi hijo? No. Ah, bueno, entonces le pedimos que nos siga observando. No, pero es más práctico quitarlo, ¿no? Entonces, si ustedes ya tienen la línea ética, pueden incluso guiar al médico. No, pues eso sí, sí es muy importante pero bueno, creo que de entrada, así como una síntesis de lo que llevamos hasta ahorita, creo que una lección importante a saber es esto, que la mujer que se pone un dispositivo intrauterino se arriesga a tener abortos, Exacto. al Y tener su vida matrimonial normal, se está arriesgando a tener abortos y por eso, a lo mejor uno cada no sé cuánto tiempo, padre, pero ese es un pero, riesgo. pero yo creo que una mujer casada en un matrimonio católico normal no quiere eso, ¿verdad? No quiere ni siquiera tomar el riesgo de un solo aborto en su vida. Eh, Por eso el Papa Pablo VI dijo mucho, padre, que que la causa del aborto es la anticoncepción. Y no nos damos cuenta que alguien puede tener su letrero de no al aborto, está rezando afuera y trae un dispositivo adentro, un problema de desconocimiento, ingenuidad, porque no está haciendo el mal porque quiere. Yo digo, no conocimiento e ingenuidad, chamaqueada segura, padre, ¿no? Pero no se da cuenta que podría estar abortando. ¿Cómo se dan cuenta las mujeres? Toda mujer que ha tenido el DIU me podrá comprender en su corazón, ¿no? De repente tienen un retraso de regla y tienen una regla más fuerte y a veces te dicen hasta con muchos coágulos. Yo ya ni quiero pensar, padre, ¿no? Algunas otras, bueno, no les viene la regla, tienen nada más manchaditos y van y dicen, pues ¿cómo le va a venir si está embarazada? ¿Cómo si traigo el DIU? Bueno, pues ese niñito sí se salvó, ¿no? Entonces, las hemorragias y después los mismos dispositivos, es un objeto extraño que está ahí, es como tener una astilla desde hace una semana, tener una astilla desde hace un mes, tener una astilla desde hace 3 años. Mientras más tenga yo un objeto extraño, por eso la abuelita se trae los lentes y las pincitas y el chicle y el masking y jalan, porque si uno tiene un objeto extraño, ¿qué va a pasar alrededor? Se dematiza, se hincha y se infecta. Entonces, eso hace el DIU. Está establecido en la literatura médica que el DIU, a ser un objeto extraño, causa algo que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, que quiere decir que se inflama la capita
las sabanitas de la cunita, que se llama el endometrio, hasta endometritis, que ese es otro factor por el cual no se puede pegar el bebé, no solo mecánico el alambrito. Se inflaman las trompitas, las trompas de falopio, se puede atorar y dar lugar a un embarazo ectópico. O hay mujeres que les quitan el DIU y ya no se pueden embarazar porque ya se les pegostearon las trompas. Y algunas con el DIU perciben que empiezan a tener un flujo que no es el biomarcador cervical natural de la fertilidad, sino es un flujo que huele feo, que da comezón, que implica que en el cervix hay una inflamación o infección y da cervicitis, ¿no? Entonces, estas no son castigos divinos, son consecuencias de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es que el único que debe ocupar la cavidad uterina son nuestros hijos, nada más, ¿sí? No estos objetos extraños. Así es. Bueno, entonces es muy importante para que las mujeres que están escuchando que no han recurrido al dispositivo intrauterino para que de ninguna manera lo acepten, por ningún motivo. Que tengan cuidado, que no se los vayan a poner después de un parto, que no los vayan a convencer cuando están en medio de los dolores y todo esto, ¿verdad? Que no se dejen asustar tampoco, pero que no se los pongan de ninguna manera. Ahora, las mujeres que nos están escuchando y que por la razón que haya sido, traen un dispositivo intrauterino ahora en este momento, ¿qué les puede decir, doctor? Bueno, yo les puedo decir, en primer lugar, que no hay hubieras en la ética y en la vida. Es que si no me lo hubiera puesto. Bueno, vámonos de aquí adelante, ¿no? Primero, todos nos equivocamos, empezando por mí, y no hay nada que le dé uno más paz de conciencia que reconocer que me equivoqué y ahora cómo voy a enmendar las faltas, ¿no? Ante nuestra fe católica, además dice mucho cuando rezamos el Vía Crucis en algunas estaciones, Dios ama la caída más al que se levanta de una caída que al que nunca cae. Es decir, para Dios yo me lo imagino pudiendo agacharse para ayudarnos a levantarnos. Yo lo veo así como un Dios amor, o sea, no todo está sellado, ya hice mal, ya pasaron cosas y ya qué hago, ¿no? Entonces, lo primero sería tratar de retirar ese dispositivo. Les va a costar trabajo porque para ponerlo todos se voluntarian, todos lo hacen gratis, todos lo presionan, pero para quitar no es que señora porque no ha pensado que no sé qué, les va a costar trabajo. Y al mismo tiempo que están en esa decisión, saber, que lo tocaremos en el programa de la paternidad responsable, de qué otra manera puedo hacer mi plan matrimonial y familiar. Es decir, empezar a aprender un método natural, que ya veremos la gran diferencia ética, porque me ha pasado, ¿no? Mujeres que no me dicen, después me dicen, me lo quité y en el primer mes me embaracé, y están felices, porque ellas mismas es una apertura a la vida increíble, padre, pero que sepan que desde el primer mes se podrían embarazar. Nosotros en nuestros cursos del método de la ovulación, de repente tenemos mujeres, nosotros decimos, no hay ninguna mujer que no pueda entrar al curso, porque la que tiene la pastilla, la que tiene el DIU, es lo que le puede abrir la expectativa, ¿no? Claro, las gráficas van a ser distintas, por lo que le digo, porque va a tener un escurrimiento de una secreción de infección y va a tener sangrados raros y cosas así, ¿no? Pero podemos enseñárselos muy bien. Entonces yo les invitaría a que en común acuerdo con su esposo, porque esta es una decisión de dos, por eso la participación del varón, estas no son clases solo para la mujer. Y nosotros motivamos mucho que en el curso del método de la ovulación asistan de preferencia a los esposos. Hoy tenemos una gran ventaja, grabamos todas las sesiones por Zoom y después la que dice es que hoy mi esposo no pudo venir, los ven, los reven, y bueno, pero que sí se compromete el esposo porque la paternidad es de dos. Pero yo aconsejaría, por una cuestión ética, por una cuestión espiritual y por una cuestión médica, que no lo dejen más tiempo. Es tener una astilla por X tiempo enterrada en el dedo. ¿Quién se la dejaría? Sí, ahora, también para la mujer, como dice usted, es sanador porque en los comentarios a sus videos anteriores, no he visto uno solo comentario de mujeres que digan yo me esterilicé y estoy feliz de haberlo hecho. En cambio, la mayoría de los comentarios de las mujeres que se atreven y que les agradezco a esas mujeres
que han puesto su comentario, algunas teniendo el nombre de ellas allí, eh, para dar testimonio del dolor que experimentan después. Les agradezco muchísimo a esas queridas mujeres que se atreven a poner sus comentarios para beneficio de otras. Pero es un dolor que muchas están pasando. Algunas no llegaban a articularlo, algunas decían, ahora que escucho a la doctora veo por qué me dolía tanto o por qué me sentía tan mal, porque ahora lo entienden con claridad. Entonces, claro que hay redención desde la parte médica y obviamente desde la parte religiosa. Yo como sacerdote lo he repetido varias veces. La misericordia de Dios está a la mano. Yo no creo en la misericorditis, no enseño la misericorditis, que es un Dios sin justicia, pero es un Dios misericordioso, sí, eso sí. Y cualquier pecado, por más horrible, por más vergonzoso que sea, o si es una multitud de pecados, si nos arrepentimos de ellos con sinceridad y acudimos a la misericordia de Dios con el firme propósito de no volver a ofenderlo, Dios está dispuesto a perdonar. Su misericordia sobrepasa por mucho la gravedad de nuestros pecados, pero necesitamos la conversión, el dolor de nuestros pecados, reconocer el pecado, arrepentirnos y tener el propósito de enmienda y luego ir a buscar la confesión. Ahora, doctora. Padre, perdón, ahí tenemos muchas guerreras silenciosas de la vida, misioneras de la vida, que ellas a lo mejor no pueden ya revertir el daño, ¿no? Pero se vuelven grandes promotoras de la vida. Comparte con mujeres que están en esa indecisión, porque muchas dicen, si yo lo hubiera sabido, por supuesto que no lo hubiera hecho, ¿no? Pero si tratamos de que todos lleguen, aunque lleguen a muchas personas sus videos, padre, pues no vamos a llegar a todo mundo. Pero ¿cuántas veces puede alguien abrir el corazón a otra mujer y en vez de decir, pues ya, pues que le pase lo que a mí o yo que me meto, al contrario? Y esa fecundidad de otra mujer que no se puso el DIU, que no se esterilizó, es muy sanadora y reparadora para la mujer. Es donde hablamos de una fecundidad espiritual, ¿no? No es un hijo de sangre de ella, pero es un hijo que nació por ella. O sea, yo estoy llena de ahijados espirituales entre los bebés que he salvado del aborto abierto, así de ir a la clínica, los bebés que he salvado de ser abortados porque convenció a las mujeres que no se pongan el DIU o que se retiren el DIU, etcétera. Entonces, bueno, pues uno se llena de hijos espirituales y ese, a mi edad ya de viejita, ya de abuelita, ya no de ser mamá, bueno, yo me siento que sigo siendo mamá y cuando nos llevan a bautizar, bueno, me siento como la mamá del niño. Eso mismo les va a pasar, entonces anímense, ¿no? No necesariamente tiene que ser en un gran auditorio, hay algunas que lo hacen y lo agradecemos mucho, pero puede ser en un pequeñito auditorio, esa señora, esa vecina, esa ahijada, la amiga de no sé quién, que se acercan y le abran su corazón. Las mismas hijas, ¿verdad? De mujeres que a lo mejor tomaron ciertas decisiones porque no sabían, porque el médico les dijo, porque fueron con el sacerdote y el sacerdote dijo, no hay problema, tú sigue tu conciencia, y ahora se dan cuenta de que tomaron una decisión equivocada, pero tienen hijas, tienen hijos que están formando y a ellos también los pueden educar y a ellos también les pueden compartir su experiencia. Mi pregunta es, ¿cualquier médico puede retirar un dispositivo o se requiere un quirófano o cómo está eso? Bueno, padre, un dispositivo sin que haya embarazo se puede retirar en un consultorio sin ultrasonido ni nada, ¿no? ¿A qué edad el dispositivo tiene unos hilitos que cuelgan hasta abajo? Ese es también otro foco de infección. O sea, esos hilitos llegan hasta afuera y los gérmenes que cree que hacen, ¿no? Entonces, esos hilitos se jalan y se dobla el dispositivo y sale. A veces hasta las enfermeras los quitan. Y es un procedimiento consultorio, no necesitan esto, es como una revisión ginecológica, ¿sí? Más sin embargo, si dudan que haya un embarazo, ¿sí? O, ¿por qué? Porque pues, ya tuvieron retraso de regla, lo ideal sería quitarlo, ¿no? Acabando la regla y que tengan relaciones sexuales para que nosotros estemos seguros que no está embarazada, ¿no? Porque si no se puede provocar un aborto. Pero si hay esa duda o francamente saben que hay un bebé, ahí sí tiene que ser un procedimiento que puede ser de consultorio, pero tiene que ser con una buena guía de un ultrasonido y unas manos muy finas que alcancen a retirar bien. Yo no retiraría un DIU en un embarazo porque tengo pulso de maraquero, padre. Yo no puedo arriesgar a hacerle así y no.
Entonces, tiene que ser alguien con unas manos muy finas, que generalmente todos los cirujanos, yo no, yo soy bastante torpe con mis manos, no sería cirujano, ¿no? Pero un cirujano, que los ginecólogos son cirujanos, que a veces manejan laparoscopios, que es mucha finura de manos, lo puede hacer perfectamente. Pero Ahí sí entonces, tiene que ser con un una guía, un ultrasonido. FIU, cuando no hay embarazo y es la certeza que no hay un embarazo, en Lo general puede cualquier médico lo puede retirar. Ok, cualquier vamos médico, a animar muchos estudiantes a de los medicina. médicos que nos ven, doctora. Quiero animarlos, a los médicos católicos que nos ven, a que presten ese servicio y lo ofrezcan el servicio en sus consultorios. Porque hay mujeres que sufren esto y claro, van a la institución pública de salud y ahí no se los quieren retirar. Como dijo usted, todos dispuestos a ponerlo, pero a quitarlo, luego no hayan quien las ayude con esto. No, porque la mentalidad antivida se ha metido en la medicina, que es contraria a nuestra vocación de médicos, ¿no? Y yo les decía, yo la viví y tuve que pasar por una conversión, por mucho dolor, ¿no? De lo que había hecho, para decidir comprometerme al revés. Entonces, tristemente, hay la mentalidad muchas veces antivida, pero sería un gran servicio porque un buen médico católico o simplemente un médico que entiende su profesión, aunque no tuviera credo religioso, sería para que no pusiera nada de esto, padre, porque mi vocación es salvar vidas, no es atentar contra vidas, ¿no? ¿Con qué van a comer? Y eso es algo que ya no le compete al doctor y tendremos que hacer programas de solidaridad, pero el doctor no puede ser antivida porque, ¿no? Entonces, sé que no los ponen, pero sería muy bueno, como usted dice, que al menos sí los retiraran, porque hay veces que les cuesta trabajo encontrar quien los retire. Sí, muy bien. ¿Por qué los ponen, padre? Que era la otra pregunta que se me olvidaba. Ah, ¿Por qué? Porque una mujer en su corazón profundo, sobre todo mientras más sencillas, por eso es cuando más los imponen, llega el momento en que dice, ¿por qué me voy a tomar una pastilla si no estoy enferma de nada? ¿Por qué me voy a tomar la pastilla si no voy a estar con mi esposo? ¿Por qué me voy a tomar la pastilla si me duele la cabeza? Y entonces lo que tienen que tomar diario no lo hacen y entonces llegan embarazadas. Entonces, por una eficacia anticonceptiva y de disminución de la natalidad, si ponen un dispositivo, ya no dependen de que la mujer haga un acto diario. Hasta que se lo quiten, ahí va a tener algo con mecanismos muy graves, sobre todo el abortivo, que el doctor. Entonces lo ponen por practicidad, padre, sería la razón. Porque además el dispositivo ni es tan eficaz. El dispositivo anda como en una de cada 5 mujeres que lo tiene, después de un lapso de 1 o 2 años, se va a acabar embarazando. Porque alguien puede decir, yo tengo 3 meses y no me he embarazado. No, porque no ha pasado el tiempo que tardamos en que se dé un embarazo en promedio. Pero si lo tiene 2 años, seguramente alguna vez le va a fallar, ¿no? Entonces lo hacen por eso, por cuestión práctica de que no dependa de la voluntad de una mujer hacer una cosa diaria o de un hombre estarse poniendo el condón y se le va a olvidar. Tristemente se ha propuesto hasta ponerlas en jovencitas y niñas más o menos chiquitas, ¿no? Entonces, lo cual es terrible, ¿sí? Porque están arriesgando sus trompas de falopio y si llegara a perforar el DIU un útero, que no es lo más frecuente, no es lo más frecuente, es una desgracia del 100% para la mujer, porque lo más probable es que se lo van a tener que retirar y se va a quedar sin útero. Ahí sí ya definitivamente no va a poder ser mamá. terrible, terrible. Eh, Así es. Muy bien, pues la otra parte del programa que queríamos hablar de los anticonceptivos hormonales. No sé si podamos pasar a esta parte o haya todavía algo importante No, del DIU. no, yo creo que podemos pasar a los hormonales, padre. Adelante. Pues si quieren, pues empiezo por explicarle otra vez cualquier libro de farmacología, ¿no? Los anticonceptivos hormonales son anticonceptivos que contienen hormonas femeninas. Las hormonas femeninas, incluso las que producimos de manera natural, padre, tienen una fórmula química que corresponde a un esteroide. Los esteroides, que todos hacemos cara de sorpresa como la que hizo ahorita, padre, crema con esteroides, no, quiero alimentos orgánicos porque van a poner gordos y tienen esteroides. Entonces le tenemos pavor a los esteroides. Los esteroides es una fórmula química que producida en la sinfonía que debe ser, causan mucho bien. O sea, la mujer tiene un ciclo menstrual y una sinfonía hormonal que no solamente tiene que ver con que es sana porque ovula, sino está sana de sus huesos, de sus neuronas, de otras hormonas, ¿no? Pero tienen que estar las hormonas bien dosificadas como lo hace solamente nuestro cuerpo.
Entonces, todo anticonceptivo hormonal significa que trae hormonas femeninas, sea estrógenos, progesterona o sus derivados, que son nombrecitos parecidos, etinilestradiol, ¿no? Levonorgestrel. Las que cuestan gestr son progesterona, las que tengan son estrógenos, ¿sí? Nada más que las dan de manera para descomponer lo que funciona bien. Llama la atención, padre, pero es el único medicamento en un tratado de este tamaño de gordo de farmacología, ¿sí? Que la farmacología otra vez no es ni atea, ni católica, ni nada, es ciencia racional, ¿sí? Es el único medicamento que yo he encontrado en la farmacología que se da para echar a perder lo que funciona bien. Generalmente, si el abuelito tiene menos latido cardíaco, le dan una medicina para fortalecer el latido. Y si el otro no orina, pues le dan un diurético para que orine. O sea, ¿qué hacen las medicinas? Arreglar lo que está descompuesto. Pero aquí tenemos una mujer que está sanísima y es algo de lo que se enamora toda mujer que toma los cursos del método de la ovulación y no se le olvida. Cuando se da cuenta de la maravilla, de la belleza interior de ser mujer, de cómo funciona tan bien, la mujer luego concluye, ¿cómo lo voy a echar a perder? Entonces, son esteroides a grandes dosis y fuera de la época que hay que tomarlos. Vienen en 4 presentaciones. Algunas veces, si es como primero se empezaron a dar en los años 60, son pastillas, por eso se conocen como la pastilla anticonceptiva. La pastilla anticonceptiva son hormonales en forma de pastillitas. Hay unas pastillitas que tienen una flechita y van tomando por números, porque primero tienen estrógenos y después progesterona y tienen que seguir los numeritos, pero altas dosis, no, ¿sí? Para tratar de bloquear la ovulación de la mujer, engañar al cuerpo de la mujer, y en vez de que mande la señal para que se madure el óvulo y produzca sus propias hormonas, se las dan por afuera y le dicen a su cerebro, tú ya no tienes que producir nada porque ya las hay. Lo engañan, ¿no? Entonces, una ovulación sana que depende de muchos mensajeros químicos, la echan a perder. Y en vez de que dejen a la mujer con su ovulación, que es un dato de salud, cualquier tratado de medicina lo dirá, ovular es que la mujer está saludable en muchos temas, ¿sí? Se la echan a perder la ovulación. Pueden venir también, que fue el siguiente, en métodos de depósito. ¿Por qué nuevamente? Para no depender que la ingiera diariamente. Y yo tristemente aprendí a inyectando e imponiendo inyecciones anticonceptivas, que hoy sé el mal que he hecho desde médicamente hasta espiritualmente, ¿sí? Que es inyectar, y entonces inyectan muchísima progesterona, o sea, unas dosis de caballo, como diríamos, para que duren, unas duran 1 mes, otras duran 3, otras duran 6. Imagínense a la de 6 meses la cantidad que le ponen para que se deposite, ¿sí? Con efectos graves, sobre todo para las glándulas mamarias. Por eso, con el uso de hormonales, sin lugar a duda, se ha disparado el cáncer de mama, ¿sí? Entonces, otras son las inyecciones. Después surgieron los parches, ¿sí? Me acuerdo que en la época de Rebelde, Bayer los anunciaba, ¿no? Y decía los parches de Rebelde, ¿no? Entonces, son parches que se pegan a la piel y son los que contienen las hormonas que se van liberando durante un mes, se ponen cada mes. También son depósitos de eso. Y últimamente, y es el que más están presionando hoy a la mujer bajo temas económicos, se llaman los implantes o algunas le llaman los dispositivos, pero son unos dispositivos que son unos tubitos que se abre un poquito la piel y se meten abajo de la piel, son unos tubitos. Se llaman implantes y algunos les llaman dispositivos subdérmicos, así que es diferente al dispositivo que se mete. ¿Eso saben cuánta cantidad de hormonas traen, padre? Traen para 5 años. ¿Se imagina la cantidad de hormona que traen esos tubitos? Entonces, muchas mujeres se los acaban de poner y empiezan a tener problemas de salud graves, porque, por cierto, todos los hormonales causan, literatura médica, lo pueden ver, 150 cambios químicos en el cuerpo de una mujer. Una mujer no la va a someter a un hormonal, mínimo haciendo una de las pruebas precisas para saber que no es prediabética ni diabética. Tiroides afecta, hueso, o sea, cientos. Entonces, si la mujer está saludable en 150 lugares, a lo mejor no se va a notar nada hoy. Pero la posibilidad de que algo brinque, porque son 150 lugares que son descompuestos por estas sustancias, hace un problema de salud grave. Ahora, regresando a qué acción tiene.
Una es inhibir la ovulación. Eso solo los que son orales. Los que son de depósito por el tipo de hormona que tienen, es decir, las que tienen puestos los tubitos, que las inyectan o que tienen el parche, casi siempre sí ovulan en afirmativo. Entonces sí hay óvulos, sí hay ovulación cada mes. Y entonces la progesterona lo que hace es un mecanismo de barrera. Una barrera que sucede porque una secreción que produce el cérvix, que en la época de la ovulación es muy acuosa, y en eso se sustentan unos de los métodos naturales basados en el marcador cervical, se hace espesa y forma un tapón de moco. Tapón que se forma de manera natural, pero después de la ovulación, después de que entraron los espermatozoides. ¿Por qué se forma un taponcito? Porque está el santuario de la vida, el útero, ocupado. Entonces, un taponcito que se forma porque ya no tiene caso que entren más espermatozoides y para que no vayan a entrar microbios. Todas las mamás sabemos que algunas veces nos enteramos que ya van a ser el bebé porque sale ese taponcito de moco, ¿sí? Entonces, ese tapón de moco no permite la entrada de espermatozoides. Pero los espermatozoides, padres, se producen por millones diariamente. El hombre produce millones de espermatozoides diariamente desde la pubertad, independientemente de su estado civil, de su vocación. Deposita cientos de millones de espermatozoides en el cuerpo de la mujer, como 350, 500, para asegurar que uno llegue, padre. Entonces, todos están peleando para entrar. Entonces, yo generalmente les pongo este ejemplo que queda muy claro y les digo, es como cuando nos invitan a ver al Papa. Alguna vez platiqué con un organizador, al menos aquí en México, y me dijo, mire, doctora, a los del lugar les damos los boletos Z y tienen que llegar la noche anterior a la velada, ¿no? Y a los que vienen del extranjero les damos unos de las 5 de la mañana, pero vea lo que va a pasar. Llegan los de la zona Z, entonces llega del pueblo tal, y entonces los que unos distraen al guardia, otros se pasan por abajo y se van colando hasta que llegan a la zona A, padre, ¿no? Con tal de que el chompiras comulgue con el Papa, valió la pena el sacrificio del resto. Así son los espermatozoides. Son millones tratando de entrar para asegurar que uno entre. Entonces, si uno pasa ese mecanismo de barrera y hay óvulo, ¿qué va a haber? Concepción. Puede no haber porque no ovuló esa mujer. Caso raro, pero podría ser. Puede no haber porque ovuló, pero ninguno se coló, se pasó. Pero es una alta probabilidad de que si ovula, alguno se pasa y hay concepción. Y entonces todos los hormonales, sobre todo los de depósito, inyecciones, implantes y parches, tienen un tercer mecanismo postconceptivo, es decir, se une óvulo, se une espermatozoide, se forma Miguelito Sánchez Jiménez. ¿Y qué hace ahora la pastilla de la progesterona? Como se da en un momento no adecuado, en vez de hacer que crezca bonito el endometrio, que esté acolchonadito, que se llene de nutrientes para que el bebé tenga comidita que sacar con su placenta, lo hace delgadito y seco. Lo hace un ambiente no apto, no amigable para que sobreviva el bebé. Entonces Miguelito Sánchez Jiménez llega, trata de implantarse, queda flojito, no puede sacar alimento y es abortado, ¿sí? Entonces, lo muy triste es que todos los hormonales pueden llegar a tener. Yo no digo que una mujer que está bajo la pastilla siempre va a abortar, no lo puedo decir, pero está jugando con fuego, porque podría suceder. ¿Cada cuánto? No lo sabemos, aquí no hay estudios, ¿sí? Pero algunas mujeres también refieren lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando una mujer se da cuenta, se imagina, padre, ¿cómo quitamos ahora los tubitos? Muchas veces son 3, 5 tubitos y se me pudieron quitar 2, pero no encontraron uno. O aunque retiren los tubitos, todo lo que ya liberaron, pues va a seguir ahí, ¿no? Entonces, los mecanismos de acción son muy graves porque aunque no siempre suceden abortos y puede haber una barrera, puede haber una falta de ovulación, sí puede llegar a tener un mecanismo abortivo. Oh, terrible, qué barbaridad eso. No había escuchado yo una explicación sobre eso de los tuitos. Este, eh, qué lamentable, ¿no? Pero Hay veces que les ponen más, padre, llegan a la revisión y dicen, ¿cómo no encontramos 2? Pongámosle otros 5.
porque no sabemos si se salieron, si qué. Hace una salvajada, padre. Qué barbaridad. Eh, y bueno, entonces, esto de los parches, las pastillas, este tipo de dispositivo que no es el DIU, sino estos tubitos, Los que implantes se llaman implantes. implantes, Algunas mujeres lo conocen como el dispositivo y le digo, oye, te lo pusieron en el, no, no, aquí en el brazo. Entonces las mujeres les llaman dispositivo, pero es subdérmico. Y sabe cómo las presionan, padre, acabando de tener un bebé, les dicen firme y se lo ponemos gratis. Si se va de alta y regresa, ya le cuesta 5,000 pesos. ¿Qué presión? O sea, no les da ni tiempo de pensar, padre, en una decisión tan importante, porque ellos mismos saben que después no se puede quitar, ¿no? O sea, ¿por qué condicionan a que tienen que hacer una decisión rápida? Entonces, espero me estén escuchando estas señoras lindas, abiertas a la vida, que van a dar nacimiento a su bebé, ¿verdad? Que vayan muy preparadas a que nadie las debe de presionar a decisiones rápidas. Y más vale que durante los 9 meses platiquen con el esposo, ¿no? Sobre este tema, para que ni a uno ni a otro lo presionen. Lo mejor es llegar preparados. sí, eso es muy importante. Es lo que voy a decir que vale la pena también que el varón esté allí y que esté listo también para responder negativamente ante este tipo de propuestas que le pueden hacer de última hora, ¿no? Cuando es más difícil tomar una decisión. Más bien, hay que ir ya con la decisión al parto o a la visita al ginecólogo. Pues un católico debe ir ya con la decisión de que hay ciertas opciones que son no rotundo y ya. Sí, creo que muy importante que se sigan todos estos consejos, que se platiquen las cosas, que el matrimonio hable de este tema, que desde el noviazgo se pongan de acuerdo también y hablen de este tema. Es muy importante. Y Entonces, padre, yo le diría para los sacerdotes y los seminarios que los preparen en este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que si no hablaron en el noviazgo, es un tema que para mí es, no dudo que hay muchas cosas importantes del sacramento del matrimonio que hay que hablar, pero a veces les hablan de cómo llevar un presupuesto de familia, cómo ponerse de acuerdo en las redes sociales, pero no les hablan de este tema que es fundamental. Cuando hablamos de sexualidad esponsal, pues este es uno de los fines de la sexualidad esponsal, se tienen que poner bien de acuerdo. Y si es momento de que no se ponen de acuerdo, pues probablemente tienen todavía que madurar ese noviazgo o decir, es una persona que no es para mí, porque toda la vida, y lo escuché en manos de alguien muy joven que dijo, yo no podría estar haciendo un pecado mortal en el lugar del amor esponsal porque no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Porque puede ser de los dos lugares. Un esposo que da por hecho que, o un futuro esposo, un novio que da por hecho que van a seguir un método natural, la mujer se opone, pero ya se casaron, entonces, ¿no? O al revés también, no es solamente el lado de la mujer. Entonces es un tema importantísimo. Si no se toca antes, es un tema que debemos de hacer que se toque cuando hay una preparación para un matrimonio sacramental, padre. Pero sí, hay mucho conocimiento. Yo es una de mis pasiones, es dedicar a hacer seminarios itinerantes. Tengo el privilegio de dar clases en mi seminario de mi arquidiócesis anual, pero trato de estar yendo a los seminarios cada vez que voy a algún lugar. Digo, porfa, consígame una plática en el seminario. Una plática es nada, pero al menos me conocen y de repente llaman a seminarios más grandes. Que les digo yo, muchas veces hay que entender que también desde la parte médica, que sería la conclusión en esta, no es correcto médicamente porque la medicina no es para echar a perder lo que funciona bien. así es. No, Sí. Entonces, yo creo este, que sí, los sacerdotes también efectivamente necesitamos formarnos en este tema y si hay sacerdotes que están viendo este programa y por alguna razón se dan cuenta que no tuvieron la formación suficiente para yo atender. encantada voy a su seminario o una semana de formación de sacerdotes, me encantaría darles estos y otros temas Yo de... tuve la oportunidad de ir en Estados Unidos hace ya años, cuando vivía allí. Hay una organización que se llama Couple to Couple League, la Liga de Pareja a Pareja. Y ellos organizaban un seminario para sacerdotes, 1 o 2 al año, de, no sé, creo que eran como 4 días, algo así, pero muy intensivo, el curso muy interesante. Algo así habría que hacer acá en México.
para sacerdotes y seminaristas. Yo creo que vale la pena, pero también es muy importante, yo quiero insistir en la formación en la misma familia, porque aún yo pienso que tratarlo en las pláticas prematrimoniales es ya tarde el tema. O sea, tenemos... Es la última chance, padre, pero pero tenemos está. un bombardeo. Lo que quiero que los papás se den cuenta es que hay una mentalidad antivida que no necesariamente es pro aborto, antivida también en el sentido de antitener hijos, Exacto. aunque no sea a favor del aborto necesariamente. Hay una mentalidad y eso está bombardeando al hijo y al niño y a la niña toda su infancia, toda su adolescencia, su juventud, de manera que cuando llegan al noviazgo ya están todos formateados en vamos a tener tanto número de hijos nada más, que normalmente ya todos quieren la parejita, nada más quieren el varón y la mujer y se acabó. Ahorita el que quiere 3 hijos ya es generosísimo con la vida, prácticamente, y ya están formateados. Ya Y poco aquí ya, a efecto. veces ya nada más uno, padre. Aquí en la zona metropolitana estamos Sí, con la misma tasa de natalidad que Ucrania. Solo un hijo, 1.3, 1.5, ¿se imagina? sí. Y Padre, si tuviera yo tiempo, me gustaría nada más tocar brevemente lo de la píldora del día después porque es un hormonal, pero si quiere. adelante, adelante. La píldora del día después o anticoncepción de emergencia, el post-day, el postinor, ¿no? Levonorgestrel, no sé cómo le quieran llamar, es una pastilla que se toma después de haber tenido la relación sexual. Tristemente, por ahí del 2007, no antes del aborto en la Ciudad de México, por ahí del 2004 pasó en el esquema de una de las normas de la Secretaría de Salud y creo que se ha seguido manteniendo. Las feministas sí están muy pendientes de estar revisando las normas y hasta asegurarse que vuelve a pasar, ¿no? ¿Qué cosa es? Alguien tiene relaciones sexuales y se le olvida usar un anticonceptivo, tal cual dice la ley, ¿no? O el anticonceptivo no funciona, ¿no? Se rompió el condón, se zafó, etcétera. Entonces tienen para la literatura médica hasta 3 días, 72 horas para tomarse esta pastillita. No sé por qué nuestra norma puso 5 días, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta pastilla? Fíjense, ya hoy tuve relaciones. Entonces, mecanismo anovulatorio. Depende en qué momento del ciclo está la mujer. Si la mujer está en una etapa que no es fértil, ni necesitaba la pastilla, no se iba a embarazar. Pero bueno, si genera ingresos y el hecho de tomarse 2 o 3 veces cada pastilla del hormonal del diario, pues atenta sobre todo contra su mama. Hay otros cánceres que también se aceleran por esto y otros temas como coágulos en el cerebro y en el pulmón, ¿no? Pero bueno, lo más grave es el mecanismo de acción. Entonces, el anovulatorio no siempre sucede. Cuando está ya ovulando la mujer, pues esta hormona no es un Superman que llega a cachar el óvulo y lo regresa, ya ovuló, ¿no? Cuando se toma muy al inicio de esa madurez del óvulo, solo en el 30% de los casos lo detiene. Este fue mi tema de tesis de maestría. Hice un folletito porque no quería que se quedara en algo que no le iba a servir a nadie, que se llama No te la tragues. No te la tragues de glu, 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 y no te tragues las mentiras que te están diciendo, ¿no? Entonces, si hay óvulo, dicen, bueno, pero como es progesterona va a empezar el moco. Pues sí, es un efecto reconocido, pero ya muy tardío, padre. Porque hoy tienen relaciones, ya entraron los espermatozoides, mañana se la toma, de aquí se absorbe y va y dice que cierre la puerta, pues mucho gusto, ya entraron, ¿no? Es como si mandamos la lista de los indeseables de la fiesta ya que los tenemos adentro. Adentro, ¿no? Entonces, si hay óvulo y hay espermatozoide, que no va a ser en todos los casos, pero en esos casos es importante, sí va a haber concepción. Entonces, la píldora del día después es mucho más factible que si la relación fue en la fase fértil, que es la única en donde puede haber embarazo, entre el tercer mecanismo de acción. Rápidamente se seca, ¿sí? Y se hace delgadito el endometrio y entonces pueden tener mecanismos abortivos. Aún así son bien poco eficaces, padre. Una de cada 4 mujeres que la toma documenta después un embarazo y me escriben muy, muy preocupadas porque dicen, es que sigo embarazada y qué bueno, porque yo sí quería al niño, pero ahora tengo miedo de que venga mal formado, ¿no? Porque es mucha cantidad de hormonas
en una etapa muy sensible para el bebé, tan sensible que uno de los efectos es que la progesterona a un bebé tan chiquito es embriotóxica o hasta embrioletal, aparte de adelgazar el endometrio. Entonces, y lo más grave que yo veo psicológico y espiritualmente, padre, es que hemos llevado una historia desde los 60s que lo obvio ya no es obvio. El matrimonio, el fin natural, clarísimo, era formar una familia y bebitos, ¿no? Después, con esta mentalidad de anticoncepcionismo, incluso dentro de los matrimonios, obviamente cuando las relaciones no hay matrimonio y por eso no debe haber relaciones fuera del matrimonio, pues lo que menos quieren es un hijo, porque no pueden afrontar, no son una familia, ¿no? Entonces, ahora, ante la simple posibilidad de que una mujer pudiera estar embarazada, se toma algo que pudiera provocar el aborto de su hijo. Entonces, yo quiero ver en unas décadas las consecuencias psicológicas, espirituales. ¿Cómo van a llegar estas mujeres que llevan varios periodos? Y algunas mujeres me han referido en consulta y me dicen, es que un día mi marido me dijo, es que sí estabas en etapa fértil y ahora a fuerza te vas a tomar la pastilla. Y casi les abren la boca, se las meten, ¿verdad? Y es un dolor de estas mujeres. Me dicen, doctora, ¿y usted cree que haya abortado? Y pues bueno, yo les digo la verdad. Mira, lo más probable es que no haya estado en etapa fértil, pero es un dolor enorme para el corazón de una mujer el reconocer esto. Entonces, tiene efectos o puede tener efectos graves para la salud de la mujer porque son shots de esteroides. Yo les pongo el siguiente. Uno se puede emborrachar de a poquito ir tomando, o como ahora les encantan, ¿no? Los shots famosos, tac, 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 y suelo, ¿no? Esa es la píldora del día después. Como no fueron tomando poco a poco las hormonas, o no las traen liberándose poco a poco para inhibir la ovulación y todo lo que hablamos, entonces ya tuvieron la relación y ahora les dan el shot hormonal para todos estos mecanismos. Entonces, son decisiones que hay que pensar porque las consecuencias pueden ser graves para toda la vida. O sea, no es algo nada más para hacerse así. Y los efectos adversos, tristemente, no se han querido estudiar, pero al menos, tendrían que ser los mismos de la de todos los días, ¿no? Si hay referencia, por ejemplo, de embolismos pulmonares fulminantes por ese shot que toman de las hormonas. Entonces, que sepan que los hormonales, sin importar si son del día después o de todos los días, si son en pastillitas, si son en inyección, si son en implante, todos tienen 3 mecanismos de acción, el tercero muy grave. Muy bien. Bueno, que creo que cualquier mujer sensata que está viendo todas estas cosas no querrá nada de esto. Eh, y creo que es muy interesante, pues, este tema es algo de lo que poco se habla y le agradezco mucho, doctora, que nos comparta, pues, todos esos conocimientos, sobre todo para que las mujeres que están viendo este programa eh, puedan cuidarse mejor, cuidar su salud. No me refiero a cuidarse de no embarazarse en el sentido de como si el embarazo fuera un mal, cuidarse su físico y cuidar los bebés que Dios les dé también, cuidarlos, evitando exponerse a todas estas cosas, todos estos efectos tan dañinos de los que hemos hablado. También es importante que compartan este video con sus esposos o con su novio, si es que todavía no se casan y están pensando seriamente en el matrimonio. Es bueno informarse muy bien sobre todas estas cosas. Y tenemos tema pendiente porque hay muchas personas que me están preguntando dónde aprendo el método natural. Como se les asusta mucho sobre ese tema, dicen, no, eso es inseguro, muchos médicos dicen eso no trabaja, no funciona, te vas a embarazar de todos modos. Hay muchos prejuicios contra los métodos naturales y por otro lado, hay muy poca gente que está capacitada para enseñarlos. Y entonces la mayoría de las personas, aunque han escuchado de estos métodos y saben de su bondad, no tienen acceso a esta formación. Para no dejarlos sin información, padre, decirles, es un tema largo, siempre empezamos por lo negativo, pero yo creo que ya el auditorio, estamos todos, bueno, ya entiendo que esto no, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No?
Habría que hacer más adelante, después de acabar del hombre, y es una buena introducción el tema de la paternidad responsable, uno en general sobre métodos naturales. Nada más les digo, es como todo. Así como los artificiales, hay unos que casi no funcionan, como son los condones y los permicidas, y otros son muy eficaces, pero con un efecto grave que es el abortivo, de a rajatabla no hay niño, ¿no? Pasa los mismos en los naturales. Los doctores se quedaron únicamente con el ritmo. El ritmo es correcto éticamente, pero es complicado y hoy muchas mujeres son irregulares porque vivimos bajo estrés laboral, cosa que antes no sucedía. Pero hay muchos más nuevos, ¿no? Todos los del marcador cervical tienen una eficacia igualita a los mejores artificiales, mejores en el sentido de eficacias, no mejores de buenos en ética, ¿sí? Que están arriba del 99%. No hay diferencia estadísticamente significativa, con muchas ventajas para el matrimonio y para la educación en la castidad de los hijos, ¿sí? Entonces, no van a encontrar esta información en la medicina, no, porque tristemente los intereses, ¿sí?, que no son propiamente la medicina, ¿no?, sino intereses económicos, porque al final de cuentas los métodos naturales no venden nada, ¿no? Venden bienes espirituales. Y hoy, en este mundo de materialismo, de hedonismo, nadie se anima a trabajar por algo o a apostar por algo. Solo nuestra iglesia, que veo que está hablando poco, ¿sí? ¿Por qué hay pocos grupos? ¿Por qué hay pocos capacitados? Porque la verdad, padre, hay poca solicitud. Nosotros estamos haciendo unos cursos por Zoom del método más sencillo, que es el de la ovulación, pero ahí pueden encontrar también el Billings, hay una página de los Billings, boommexico.org. Está el método Creighton, es un poco complicado, pero hay gente que le gustan las cosas complicadas. Está combinar varios, que es el que hace couple to couple. Entonces, hay al menos una oferta de 10 distintos naturales para todo tipo de gustos, padre, más sencillos, más complejos. Nosotros, en lo personal, yo estoy certificada en varios de ellos, siempre empezamos por el más sencillo, que es el método de la ovulación. Pero ojalá tengamos algún programa, la oportunidad, no de enseñarlo, pero explicar qué es. Y tanto para este tema como para el tema de alguna probable consulta no médica, porque esas no las voy a contestar y me saturan mi correo. Muchos pueden decirles que darle al niño si le duele la garganta, pero si me bloquean mi correo contra alguien que no sabe si desconectar al abuelito de la alimentación, pueden hacer que distraiga algo que nadie más o poca gente podría decirles el deber ser. Entonces tengo un consultorio virtual que lo tengo desde que estaba en el portal de CatholicNet, ahora lo tengo personal, entonces sería mi correo, que se lo doy para que si lo quiere poner, padre, está más fácil, y en asunto pongan consulta de tal o conferencia tal, para que yo pueda jerarquizar. Sí me tienen que tener paciencia porque estoy un poco saturada, ¿no? Y hay veces que voy dando prioridad a las consultas que son una decisión de vida de un momentito al otro, ¿no? Como una chica que va a abortar, un abuelito que me lo van a desconectar de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no? Tratando de llegar al máximo, funciono solita, no tengo secretaria, no tengo institución, no tengo corporativo. Ahorita me donaron una computadora que ya sirve, pero como todos los que hacemos el apostolado de la verdad, lo hacemos por difundir la verdad. Entonces, con esa comprensión, pues voy a tratar lo más posible de ayudarles, y muchas cosas que ustedes puedan resolver a través de los videos, no me las pregunten, estudiense los videos, y si hay alguna duda que de veras no quedó, porque a veces por flojera, no, yo no voy a ver 2 horas de video, a mí explíqueme esto, delete, o sea, ni lo veo, padre, ¿no? Porque tenemos un muy buen material que ha costado su esfuerzo, el mío, y la gente le da flojera, y formar una conciencia, tomar una decisión no sea rapidito. Así es, Es así. bien madurada, bien razonada, con mucha información, ¿no? Con serenidad y todo. Nada más un consejo, toda aquella decisión que les dé paz es una buena decisión. Aquellas decisiones que los dejan inquietos, no. Y eso lo dijo San Ignacio. Entonces, si una decisión no está dando paz, serénenla, no lo decidan todavía y tómenlo tranquilo. Exactamente. Muy bien, pues sí, doctora, tenemos programas pendientes, entonces no hemos hablado de la vasectomía. También me ha preguntado que cuando hablamos de esta esterilización del varón, tenemos ese programa pendiente, la cuestión de una introducción general a los métodos naturales también. Así es que bueno, esperen próximos programas y quiero lanzar una invitación. Si ustedes quisieran pasarle este video
a su doctor, a su ginecólogo, y hay doctores católicos que, aunque no estén formados en esto, dijeran, yo quiero formarme. No me lo dieron en la escuela de medicina, no me enseñaron ética católica, pero quiero ser un buen doctor católico y quiero formarme, o que ya están formados y están convencidos de esto que estamos enseñando aquí en el canal. No duden en contactarme también. Ahí está el número de WhatsApp, ya lo puse en pantalla al inicio del video. Y díganme, soy doctor, soy doctora, vivo en tal parte y yo estoy totalmente de acuerdo con la enseñanza católica en cuestión de anticonceptivos. Porque hay gente que luego me pregunta, ¿con quién voy? Yo vivo en Tijuana, vivo en Mérida, vivo en tal parte, quiero saber si hay un médico católico aquí. Eh, si alguien quiere formarse más sobre esto, o bien ya está formado y quiere atender según los principios morales católicos, pues déjenmelo saber y vamos a ver si armamos una pequeña red de médicos convencidos totalmente de la enseñanza de la doctrina católica en cuestión de la sexualidad, en cuestión de la vida. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Entonces, Nada, padre. seguimos en contacto y tenemos trabajo pendiente todavía. Claro que Y sí, padre, con mucho gusto. muy bien, pues que Dios les bendiga a todos también. Les deseo que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.